Bueno, ¿cómo es la falacia de la supervisión de Supersalud? Voy a dar los datos de este momento, pero igual ha sido siempre. El presupuesto de la Supersalud, que es la que se supone que debe vigilar toda esta cosa, es nada. Es absolutamente ridículo. Para resumir las cosas voy a decirles esto: tiene que vigilar 882 empresas y tiene 94 funcionarios para supervisar o vigilar 40.882 empresas. ¿Saben cuánto es el gasto en la auditoría como porcentaje de la UPC? La UPC al final es la masa total de recursos. ¿Saben cuánto es el porcentaje? El 0.025%. Yo le pregunto a alguien que está en los negocios, y aquí hay mucha gente que está en negocios, ¿alguien aceptaría que su plata del negocio de la salud, que es un negocio complejo, enredado, tiene 1000 trámites, a otros negocios más, digamos, menos complicados, que lo único que se gastara en auditoría para que no se robaran la plata fuera el 0.025%? Esto es inaudito, pero esta es la realidad que tenemos en la estadística de hoy. Ahora, aquí estamos hablando de que las tentaciones son muy grandes, ¿no? O sea, la plata de la UPC, sumadas todas las formas que eso tiene, es del orden de 39 billones de pesos al año. El que se logre robar el 10% de eso se embolsilla 3.9 billones de pesos. Supongamos que solo se embolsilla el 5%. Es 1.45 billones de pesos. Yo le hago una pregunta al Congreso y a Colombia. ¿No tiene sentido gastarle una suma importante de los recursos de la UPC a impedir que se roben la plata o la? Es que aquí el ministro Gaviria se alborota cada rato que porque le parece el colmo que las tutelas le saquen unas platas al sistema, y ha escrito contra eso y tiene teorías que no resisten un análisis. Pero eso lo molesta porque él dice que hay que preocuparse por los recursos de la salud, pero la preocupación por este tema de si la plata se pierde o no se pierde es la que no vemos por ninguna parte. Un momento, senador. ¿Cuánto tiempo necesita, senador? Yo creo que necesito por lo menos unos 15 minutos más. Fíjese que no he repetido una sola cosa de lo que estoy diciendo. O sea, no le estoy dando vueltas a las cosas. El senador Robledo, por favor, 10 minutos para terminar su intervención. 15 minutos, bueno. Cuando este debate se iba a hacer, el primero que yo hice grande aquí fue en el 2011, el día antes el doctor Santos me salió al país y montó un sainete descomunal con todos los contralorías, procuradurías, fiscalías y todo, a decir que ahora sí, mejor dicho, que se agarren los de la corrupción. Dijo, esto es una defraudación no de miles de millones de pesos, sino de billones, dijo el doctor Santos en la Casa de Nariño. Seremos implacables. Escogimos el sector salud, donde sabíamos que había incrustada una verdadera mafia que se estaba robando los recursos de la salud. Y a estas alturas, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cuál ha sido la actitud del gobierno? Este gobierno intentó reversar la sanción de los 600.000 pesos del Supersalud anterior a Conrado Gómez. Ese mismo Supersalud señaló que era posible coger la plata de la UPC y gastársela en activos fijos. El ministro Santamaría, los técnicos le dijeron que los incrementos de la UPC debían ser el del contributivo del 1,91% y el del subsidiado del 1,07%, cuando el escándalo de los sobreprecios de los medicamentos, y se lo subió 4,25% y 4,20%. Se sigue manteniendo un sistema que parece diseñado para ángeles, el que ya acabo de describir. Al ministro Gaviria le han dado orden en la Corte Constitucional de que tome cartas en el asunto, por ejemplo, en el tema de los costos de administración, por ejemplo, en el tema del cálculo de la UPC, y no ha tomado las cartas que debería tomar, a pesar de las órdenes de la Corte Constitucional. No ha procedido como se ha debido proceder. Seguimos sin auditoría seria en este asunto del que estoy hablando. Le dieron el pase y está confirmada la integración vertical, que sabemos que es la fuente de todos tipos de problemas. Y ojo, lo denuncié también aquí en un debate en la plenaria, los interventores del gobierno en Saludcop siguieron actuando como Palacino. Lo demostré minuciosamente, con cifras de la mano, aquí las tengo.
No me da el tiempo para detallarlas. Los interventores de Saludcop demandaron para que los jueces tumbaran la sanción de los 1.4 billones, de la sanción de la Contraloría General de la República. Y les doy esta noticia, esos 1.4 billones, más los 300.000 millones de pesos de intereses, o sea, esos 1.7 billones, senadores y colombianos, se perdieron. Ya están perdidos. Es más, por ahí tiré un Twitter, porque esto yo lo denuncié hace unos días, y tiré un Twitter que decía, ¿por qué será que en Colombia no es noticia que se pierdan 1.4 billones? Pero se perdieron, miren ustedes cómo se perdieron. Y aquí hay una responsabilidad grave de este Congreso. La Contraloría General de la República le dice al liquidador, usted no me puede meter esa plata en la masa liquidatoria, porque si usted la mete en la masa liquidatoria, ahí se puede embolatar. Y eso es lo que dice una sentencia del Consejo de Estado, y es lo que dicen las resoluciones de Supersalud. Sin embargo, el liquidador dice, no, es que esos no son recursos para fiscales, que es parte de la manera como se pierde la plata, y entonces no se la mete en la masa liquidatoria. Perdón, se la mete en la masa liquidatoria. Entonces, al entrar a la masa liquidatoria, empieza la discusión, como la plata no alcanza para pagar todas las acreencias, ¿cuáles se pagan? Y estaba en el primer nivel, y aquí se aprobó una ley, con el respaldo de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, en eso se pusieron de acuerdo. Se aprobó una ley que se llama la Ley 1797 de este año, que modificó la manera como se organizaban las acreencias en el caso del sistema de salud, de forma tal que se pudiera hacer lo que se hizo. ¿Qué terminó sucediendo? Que la plata ya se perdió por el lado de que la metieron a la masa liquidatoria, no meterla en la manera de salvarla. La metieron en la masa liquidatoria. Y entonces, como la ley decía, la ley anterior, que había que tenerla en el primer puesto, cambiaron la ley. ¿Y saben de qué quedó? De quinta categoría, de una cosa que llaman deuda quirografaria. ¿Qué es una deuda quirografaria? La que nunca se pagará, porque si una empresa paga el quinto nivel de acreencias, pues porque no está quebrada. Sí. Y esta pues se sabe que estaba quebrada, y esa fue una decisión tomada por este Congreso que yo rechazo. Entonces la plata se perdió, se perdieron los 1.4 billones de pesos. Aquí alguna explicación darán, me imagino que algo se van a inventar, pero lo cierto es que los 1.4 billones de pesos se perdieron. Y eso me parece a mí un precedente extremadamente grave, porque es que esto abre el camino para todo tipo de situaciones, porque aquí seguimos teniendo una normativa que facilita todo tipo de cosas. Y si esto termina montándose en el momento, y algún día van a terminar estos debates, porque el país de puro aburrido se va a terminar sometiendo a esto si es que no lo cambiamos antes, y estos debates van a desaparecer, y va a suceder que la gente de las EPS va a hacer lo que se les dé la gana en Colombia, que es finalmente a lo que le están apuntando.